Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orun Mila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irún Molé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que ilumina la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Oyekukepedi, la mañana, Aro, y la noche, el atardecer, Ojualé. Este relato de Oyekukepedi revela un principio que gobierna tanto el cielo como la tierra. Un comienzo rápido no es lo mismo que una culminación duradera. Lo que se levanta primero no siempre permanece, y lo que se obtiene sin el sacrificio apropiado no puede sostenerse. Oyekukepedi era un sacerdote de Ifá en el cielo, cuya posición gozaba de autoridad reconocida. Su labor estaba establecida, y era reconocida tanto en el cielo como en el mundo que habría de venir. Cuando la mañana, conocida como Aro, y la noche, el atardecer, conocida como Ojualé, se preparaban para descender al mundo, se realizó adivinación para ellos a fin de determinar las condiciones bajo las cuales su presencia en el mundo se desarrollaría. Durante la adivinación se recitó el siguiente verso: Ifá Oyekusidi, Ibin Moona, Konia Bebé, Iyeri Yela Bibe, Shukbon Komo, Ese Yogbigbe. La explicación dada junto con el verso fue la siguiente. La lombriz comprende el movimiento, pero no tiene extremidades. Sus venas internas funcionan en lugar de piernas, pero no posee la fuerza para levantarlas. Después de concluir la adivinación, se dieron instrucciones concernientes al sacrificio. A la noche, el atardecer, Ojualé, se le indicó hacer sacrificio con Igbin, caracoles, Ori-Oyo, manteca de karité, Adabá, paloma, Efún, tiza blanca, Osun, madera roja, camud, Oyin, miel, Eiyo, sal. Él llevó a cabo el sacrificio tal como se le indicó. A la mañana, Aro, se le indicó hacer sacrificio con Oyin, miel, e Igbin, caracoles. Él no realizó el sacrificio. Lo consideró insuficientemente elaborado y decidió no cumplirlo. En cambio, la mañana pidió que se le prescribiera el sacrificio apropiado que le permitiera llegar al mundo antes que la noche el atardecer. Su preocupación era la precedencia, no asegurar una prosperidad duradera. Entonces, se le indicó hacer sacrificio con Adá, machete, Ashó pupa, tela roja, y Kinrun, nueces de palma, y Agbó, carnero. Él realizó este sacrificio, y el Awó preparó Ifá para él. Cuando esto se completó, la mañana partió de inmediato y llegó al mundo antes que la noche el atardecer, quien todavía estaba disponiendo los medios para completar su propio sacrificio. No esperó, llegó primero. En cuanto la mañana llegó al mundo, la gente y las cosas favorables del mundo se reunieron a su alrededor y se asociaron con su presencia. Su prosperidad comenzó de inmediato. Cuando Esú supo que la mañana no había realizado el sacrificio para una prosperidad duradera y que estaba prevaleciendo de manera prominente en el mundo, Esú se movió con rapidez hacia el cielo e hizo que apareciera el sol, o Orún. El sol se alzó en el horizonte y su calor se intensificó. A medida que la fuerza del sol aumentaba, la condición fresca asociada con la mañana comenzó a retirarse. Antes del mediodía, la fortuna que había acompañado a la mañana se debilitó. La mañana comenzó a perder prominencia. La tarde avanzó,
Y a medida que la fuerza del día aumentaba y la mañana disminuía, una verdad se hizo evidente. Lo que se omite en el sacrificio no puede asegurarse en la permanencia. En ese momento, la noche, el atardecer, llegó al mundo. La fortuna que se había retirado de la mañana se unió a la noche, el atardecer. Cuando el sol comenzó a descender, su intensidad disminuyó y la atmósfera se enfrió. Bajo estas condiciones, la noche, el atardecer, prosperó. Su aumento fue gradual, su prosperidad perduró. La noche, el atardecer, quedó establecida en estabilidad y riqueza. Por esta razón, la prosperidad asociada con la mañana no perdura. Comienza en la hora temprana, alrededor de las 6 de la mañana, y se extiende solo hasta aproximadamente las 9. A partir de ese momento, su fuerza declina, y al mediodía cede por completo al avance del día. En efecto, su prosperidad ocupa solo una pequeña porción del ciclo completo de 24 horas. La noche, el atardecer, sin embargo, se acerca más tarde. Desde alrededor de las 4 de la tarde comienza a aproximarse, y desde cerca de las 6 empieza a florecer. Su aumento es gradual, y su presencia continúa más allá de la puesta del sol, o Orún, hasta el día siguiente. Este patrón establece un principio concerniente a la vida humana. Hay quienes ascienden rápidamente a la riqueza y la prominencia en sus primeros años, y sin embargo tal prosperidad no siempre permanece con ellos. Algunos ven disminuir su fortuna antes de la madurez, otros pierden por completo sus ventajas. En ciertos casos, la vida misma puede acortarse antes de que alcance su estación plena. También hay quienes tienen años tempranos marcados por la dificultad y el esfuerzo. Por medio de la paciencia y la perseverancia, entran en estabilidad y abundancia más tarde en la vida, y su prosperidad permanece. La enseñanza, por tanto, no trata simplemente de un comienzo favorable, sino de una permanencia sostenida. En ciertas tradiciones, los niños nacidos en la tarde o noche de un día son considerados mayores que aquellos nacidos en la mañana de ese mismo día. La gente ora no solo para vivir lo suficiente como para presenciar la prosperidad de sus hijos, sino también para que sus vidas se extiendan hasta su estación apropiada, de modo que sus hijos les den sepultura en el atardecer de sus años. Los sacerdotes de Ifá conservan la siguiente oración: Aro mi ireo, ojuale lantoro, víale mi baadara, emi yo dupelo woifa. Significado: si mi mañana es buena, yo oro por la prosperidad de mi tarde, noche, para que perdure, de modo que pueda dar gracias a Orunmila. Cuando este odú aparece en Igbodu, se debe instruir a la persona para que haga sacrificio por una noche próspera y para que no tenga prisa en adquirir las cosas buenas de la vida. Si la persona ya es rica y todavía es joven, debe hacerse sacrificio para que la prosperidad no sea de corta duración. La vida debe avanzar con un paso medido y disciplinado. Por esta razón, la enseñanza de Oyeku que pedí permanece clara. Un comienzo rápido no garantiza permanencia. La prosperidad asegurada mediante el sacrificio apropiado permanece. Aquello que se persigue con prisa puede desvanecerse.